Si quieres aprender a hacer videos al estilo ZagD o al estilo Homo Sapiens TV, ya no necesitas saber editar nada. En este video te enseñaré cómo crear esos videos de principio a fin y cómo tú también puedes hacerlo, sin la necesidad de haber editado nada nunca en tu vida y totalmente gratis, sin planes de pago de ninguna IA. Vamos con el primer paso, que es la idea del video. Usaremos este prompt que ya les tengo preparado. Les compartiré el prompt en los comentarios. Solo tienen que comentar "quiero el prompt" y les compartiré el prompt por correo. Copiamos el prompt y lo pegamos en ChatGPT. Le damos enter para ver qué nos devuelve. Me acaba de dar 10 ideas de video. Estarán en inglés, pero después le puedes pedir a ChatGPT que las traduzca a español. Tú puedes escoger la que más te guste o la que más te impacte. Pero si no te gustan ninguna de esas ideas, puedes repetir el proceso otra vez, hasta encontrar la que te guste. Yo me quedaré con esta. Está en inglés, pero como ya les dije, la voy a traducir después en español. Café versus tu cerebro a las 8 de la mañana. La copiaré y la pegaré en Miro, para tener más control de la estructura del video. Miro es totalmente gratis. Además, es más cómodo trabajar así. Paso 2. Guión. También pegaremos la idea en ChatGPT. Le daremos enter para que nos genere el guión dividido por escenas. Si todavía nos da el guión en inglés, podemos pedirle que nos dé el guión en español. Copiaremos el guión para pegarlo en Miro. El paso 3 es pedirle a ChatGPT que nos dé prompts para cada escena del video. Le damos enter a ver qué nos trae. Nos ha dado prompts para cada escena. Igual que el paso anterior, copiaremos los prompts para pegarlos en Miro. El paso 4 es crear la voz en ElevenLabs totalmente gratis. Copia y pega todas las líneas del guión de cada escena en un mismo párrafo. Elige la voz que más te guste. Our distrust is very expensive. Just trust your... As we are liberated from our own fear, Ajusta los parámetros de la voz a tu gusto y dale clic en generar discurso. Descarga la voz generada haciendo clic en este botón. Sigue el paso 5, que es usar el prompt del estilo. Este también se los enviaré junto con el primer prompt, cuando comenten que quieren el prompt. Vamos a enviárselo a ChatGPT. Presionamos Enter y de ahora en adelante ChatGPT estará lista para trabajar todo lo que le enviemos al estilo ZagD. Esto es como reprogramar a ChatGPT para que nos dé exactamente lo que estamos buscando. Paso 6. Crear las imágenes. Vamos a Miro donde tenemos los prompts para cada escena. Copiamos el primer prompt de la escena 1 y lo pegamos en ChatGPT para que nos genere un buen prompt para crear las imágenes. Le enviaré esto a ChatGPT para ver qué me envía. Me ha generado el prompt para crear la imagen de la escena 1. Copiaré el prompt para pegarlo en Miro y tener todos los prompts de las imágenes listos para crearlas en otra IA. A modo de ejemplo, lo haré también con la escena 2, copiando el prompt de la escena 2 que tengo en Miro para pegarlo en ChatGPT y repetir el proceso anterior para el prompt de la imagen de la escena 2. Para todas las escenas que tengas, tienes que hacer lo mismo, porque cada prompt creará la imagen de cada escena y cada imagen será usada para crear el video más adelante. Nos toca ir al navegador de Google y buscaremos Google IA Studio. Es totalmente gratis. En la parte derecha, clicaremos en Gemini y haremos clic en imagen. Cambiaremos la opción de Gemini por imagen 4. Vamos a Miro, donde tenemos los prompts que acabamos de crear y copiaremos el prompt de la escena 1 para pegarlo en Google IA Studio. En la parte derecha cambiaremos el aspecto a 9:16. La resolución la pondremos en 2K. Hecho esto, clic en Run. El resultado me gustó. Descargaré la imagen haciendo clic en el botón para descargar, que está por la parte de abajo de la imagen. Guárdalo en la ruta que más fácil sea de encontrar para ti. Para seguir creando las demás imágenes y mantener la consistencia de personaje, cambiaremos a NanoBanana 2.5. Aceptamos haciendo clic en continuar. Vamos a cargar la imagen que acabamos de crear. Buscamos el prompt de la escena 2 para crear la imagen de la escena 2. Lo pegaremos, el aspecto lo cambiaremos a 9:16 y le damos clic en Run para ver el resultado.
Ya tenemos la imagen de la escena 2. Para las demás imágenes, solo hay que repetir el mismo proceso. Paso 7. Crear los videos. Para crear los videos, iremos a otra página de IA totalmente gratis que se llama Dramina, porque los créditos los usamos creando las imágenes, y por lo tanto, Google IA Studio dice que tendremos que esperar por lo menos 24 horas. Para hacerlo a modo de ejemplo, lo crearemos en esta página, pero a ustedes, si esperan 24 horas y los crean en Veo 2, es totalmente gratis. Donde dice agente de IA, vamos a hacer clic. Vamos a seleccionar video de IA, vamos a cargar la imagen de la escena 1, cambiamos la resolución de 720 a 1080, también copiaré el prompt de la escena 1 que tengo guardado en Miro. Lo vamos a pegar, le voy a enviar esto a Dramina haciendo clic aquí para ver si es un buen resultado. Esperamos a que termine. El resultado me gusta, lo descargaré. Para las demás escenas, haremos el mismo proceso hasta completar todos los videos de las escenas. El resultado de la escena 2 también me ha gustado. Paso 8. Editar el video. Para editar el video es tan simple como importar todo a CapCut o en Camtasia como lo estoy haciendo yo. Solo hay que colocar las escenas sincronizadas con el audio que creamos en 11 Lacs. Puedes ajustar la velocidad del clip para que termine con el audio, o puedes cortar el audio y continuar el audio donde comienza el otro clip de la escena que sigue. Puedes agregar música y efectos de sonido para que el video te quede mucho mejor. Yo edité el video de dos maneras. A modo de ejemplo, así me quedó el primero. ¿Por qué tu cerebro está muerto hasta que tomas café? A las 8 de la mañana, tu cerebro va en modo Windows 98, pero entra la cafeína y bloquea la adenosina. Eso libera dopamina y adrenalina como si fuera Mario Kart. Por eso pasas de no existo a voy a arreglar mi vida. Todo gracias a un líquido marrón. El segundo me quedó así. ¿Por qué tu cerebro está muerto hasta que tomas café? A las 8 de la mañana, tu cerebro va en modo Windows 98, pero entra la cafeína y bloquea la adenosina. Ahí está la cafeína. Acelera tu cerebro. Eso libera dopamina y adrenalina como si fuera Mario Kart. Por eso pasas de no existo a voy a arreglar mi vida. Todo gracias a un líquido marrón. Para seguir creando videos, pero con el estilo de Homo Sapiens TV, pídelo en los comentarios y crearé otro video para crear ese estilo usando herramientas gratuitas de inteligencia artificial.